Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Esta semana les quiero hablar de un texto que ya hemos mencionado en innumerables ocasiones aquí en el canal y me refiero al Makura no Soshi o el libro de la almohada. De hecho, tenemos una introducción aquí en el canal a esta obra donde hablamos en detalle de ella. Entonces ustedes se estarán preguntando para qué estamos haciendo el video de hoy. Y es porque hoy día me quiero centrar en las distintas versiones que existen del libro de la almohada, porque un comentario que escucho muchísimo en clases, yo he hecho por ejemplo club de lectura en los cuales hemos analizado el libro de la almohada y un alumno tiene una edición de una editorial, otro alumno tiene una edición de otra editorial y no calzan para nada. Entonces siempre sucede que la gente se cuestiona si la editorial lo publicó bien, si hubo algún problema, si es o no más fiel al original, si hubo algún tipo de intervención, si viene del japonés o no. Todas esas cuestiones en realidad en el libro de la almohada tienen una razón bastante más complicada detrás, y es sobre eso que quiero hablar hoy día, de las versiones, como dijimos, de el Makura no Soshi, o como es conocido en español, el libro de la almohada de Sei Shonagon. Al final del libro de la almohada hay una escena en la cual Sei Shonagon explica que ella había escrito este libro, a diferencia por ejemplo del Genji Monogatari, para hasta cierto punto un consumo personal. Obviamente se entiende que en algún momento ella pretendía presentar este texto a la emperatriz Teishi, de quien ella era su dama de compañía, para que ésta lo editara, pero que originalmente es un texto que ella escribió para sí misma hasta cierto punto, pero que uno de los hombres nobles con los que ella interactuaba habitualmente, en este caso Minamoto no Tsunefusa, él encuentra el libro, lo toma y se lo lleva, y es así como el libro se hace conocido. Podríamos decir que ese es el origen casi mitológico a estas alturas, o por lo menos el origen que se establece en el texto mismo. Y esto debe haber sucedido por ahí por el año 996, aunque en general la fecha que se le asigna al Makura no Soshi es el 1001. Pero en realidad no existe ninguna copia original de ese texto, así como sucede con muchas obras clásicas. El mismo Genji Monogatari que acabamos de nombrar, lo que hoy día leemos, está basado en los manuscritos de esta obra redactados en la Edad Media japonesa. No son manuscritos originales de puño y letra de Murasaki Shikibu. Y con el Makura no Soshi sucede lo mismo. No existe ningún texto de puño y letra de Sei Shonagon. Ahora bien, es normal que de los textos clásicos, sobre todo de los que no quedan registros del original, sino de copias posteriores, sobre todo copias de varios siglos después, que existan varias ediciones, pero con los otros textos se ha llegado a una suerte de consenso, y todas las copias o la mayoría de las copias que se leen en la actualidad, a menos que uno se vaya a un tipo de investigación, análisis histórico, lingüístico, literario, donde el autor haya usado una versión distinta. En general, las copias que nos encontramos todas son más o menos similares. Como comparamos con el Genji Monogatari, hay una versión que se utiliza en general. Todas las editoriales utilizan la misma y por lo tanto no hay demasiada diferencia entre un texto y otro. En cambio, con el Makura no Soshi nos encontramos con que las ediciones en español, en inglés, incluso en japonés difieren mucho una de otras. Difieren en cantidad de secciones, porque no son exactamente capítulos, así que les vamos a llamar secciones, en cantidad de secciones, en el
orden en que están las secciones e incluso en el contenido dentro de estas mismas secciones. Y por eso les digo, cuando uno utiliza, por ejemplo, el libro de la almohada para una clase o un club de lectura, se da esta discrepancia que si no se establece una edición en particular y cada alumno tiene una de una editorial distinta, nos vamos a encontrar con que el texto difiere mucho de una editorial a la otra. Pero esta diferencia podríamos decir que no es culpa de la editorial extranjera, sino que en las ediciones en japonés también hay mucha diferencia entre un texto y otro, y eso tiene que ver con en qué ediciones, entre comillas, originales están basadas estas ediciones modernas. Obviamente la idea de este video no es confundirlos aún más, así que trataré de hacerlo lo más sencillo posible sin extralimitarme en la profundización de cada una de estas obras, pero podríamos decir que en la actualidad existen 4 versiones distintas del libro de la almohada, todas del periodo de la Edad Media. Estas se llaman el Sankanbon, que lo podríamos traducir como los 3 volúmenes, el Noinbon o el volumen de Noin, el Sakaibon o el volumen de Sakai y el Maedabon o el volumen de Maeda. Esas serían las 4 ediciones que existen en la actualidad de esta obra. Cuando se edita un texto clásico para las versiones contemporáneas, las editoriales siguen más o menos la misma línea. Se trata de buscar la versión más antigua y por lo tanto la que se cree está más cercana al original, y sobre esa se trabaja. Y durante mucho tiempo, por lo tanto, se utilizó la versión Maeda, el Maedabon, ya que se creía que era la versión más antigua que existía del texto. Pero en la actualidad, lo del Maedabon sobre todo sucedió mucho en la etapa moderna temprana, o sea, el periodo Edo, pero en la actualidad la edición que más se usa o la versión que más se usa es el Sankanbon, o sea, la de los 3 volúmenes. Y es porque el Maedabon se considera una compilación posterior y que no tiene, podríamos decir, parte original de puño y letra de Seishonagon, mientras que las otras versiones sí tienen, o por lo menos cuando el copista de la Edad Media se basó para escribir esa obra, esa edición, tenía a su vista algo del original. Entonces, al final, en la actualidad, el Maedabon se utiliza muchísimo menos, sobre todo cuando son ediciones pensadas para público general. Vamos ahora a hacer una pequeña introducción de las 4 versiones que mencionamos anteriormente. Ya dijimos el Sankanbon, el Noinbon y el Sakaibon y el Maedabon, para diferenciarlas un poco, sobre todo en cuanto a el momento y las características de cada una, y después vamos a hablar de cuáles se usan en las traducciones, algunas al inglés, pero sobre todo nos vamos a centrar en las al español. Vamos a comenzar esta pequeña revisión con la versión Sankanbon o 3 volúmenes, 3 libros. Es una edición miscelánea de 3 volúmenes, tal como dice el nombre con el cual es conocido, y se considera que su compilador o su copista es alguien llamado Muyuguo. Ese por lo menos el nombre con el que se firma el colofón, y se piensa que este es un seudónimo que utilizó Fujiwara no Sadaie o Fujiwara no Teika. El nombre de él se podía leer de las 2 formas.
que es un conocido acá en el canal, gran poeta de principios del periodo Kamakura, compilador del Hyakunin Isshu, el 100 poetas un poeta, compilador del Shinkokin no Akashu, octava antología imperial, autor de el Eikacho Waka Juni Kagetsu o poemas de flores y aves de los 12 meses, etcétera. Como les digo, un requete conocido acá del canal. Entonces se atribuye a él la autoría de esta copia. Es una copia más o menos del año 1228, ¿ya? Así que es una copia de inicios del periodo Kamakura. Originalmente estaba compuesta en 2 volúmenes, pero después estos 2 volúmenes a su vez fueron divididos y quedó en 4, pero uno de ellos se perdió y por eso en la actualidad se le llama de los 3 volúmenes. Eso entonces en cuanto al Sankan-bon. Continuamos con el Noin-bon o el libro o volumen Noin. También es una copia miscelánea, habitualmente en 2 volúmenes, pero el orden de los capítulos es muy diferente al del Sankan-bon. Y también hay algunos cambios en el contenido. Se le llama la versión Noin porque en el colofón indica que en algún momento fue posesión de Noin Hoshi o el monje Noin. Y se consideraba que tenía algún tipo de relación de parentesco, obviamente con el tiempo, de la descendencia de Seishonagon, y por eso se creía que era un texto que estaba más relacionado con el original probablemente. La siguiente versión es la Sakai-bon, y que también es una compilación que consiste de 2 volúmenes y se le llama así porque en el colofón indica que era propiedad de una persona que vivía en Sakai y que fue a su vez copiada por Kiyohara Shigenobu en el año 1570. Pero no hay cómo confirmar que las copias en la actualidad efectivamente tienen alguna relación con alguna copia más antigua. Y faltan ciertas versiones, ciertas partes del texto cuando se compara con las otras versiones. Y por último, el Maeda-bon o la versión texto volumen Maeda consiste en 4 volúmenes y que está en una forma de compilación. El primer volumen tiene 107 secciones, el segundo 89, el tercero 102 y el último 32 secciones. Pero también se cree que había un 5º volumen que se perdió en el tiempo. Contiene capítulos que no están en ninguna de las otras versiones, ni en el Sankan-bon, ni en el Noin-bon, ni en el Sakai-bon. Se sabe de quién pertenece porque fue pasado a través de la familia Maeda, que pertenecía al clan Kaga, en una caja que tiene escrito en la tapa el libro de la almohada de Seishonagon. Y de hecho hay un registro en un libro histórico de que el shogun Tokugawa Hidetada, cuando visitó la residencia de Maeda en abril del 1629, estaba en display para que él admirara esta edición en su caja lacada y con escritura en oro de este Maeda-bon, esta versión del libro de la almohada. Como mencionamos anteriormente, qué versión se utiliza depende mucho de el análisis que se hagan de ellas desde un punto de vista lingüístico, histórico, incluso social, para llegar a la conclusión de cuál está más cercana al original. Y en distintas épocas
se ha tenido en distinta consideración cada una de ellas. En la actualidad, como dijimos, los debates siguen muy álgidos en el mundo académico japonés, pero el resultado entre la comparación de la versión no-in y la del Sankanbon, que se cree que son las dos más cercanas al original, se ha llegado al consenso, podríamos decir, que el Sankanbon es el más cercano al original, si bien no es la más antigua probablemente, pero sí es la más cercana al original y es la que más se utiliza, aunque va a depender un poco de cuál es el objetivo de la editorial en particular, que va a poner una copia en circulación en la actualidad. Y ahora entonces vamos a hablar de traducciones a idiomas occidentales. Tanto en inglés como en español hay varias versiones, unas completas, otras que simplemente son una selección. Voy a tratar de nombrar las que están entre comillas completas, porque obviamente las que son selecciones, ahí ya no solo va a influir, por ejemplo, la de Arthur Wallis en inglés, que es una traducción parcial, por lo tanto es una selección, está basada en el Noinbon. Pero como dijimos, las selecciones en el idioma que sea siempre van a tener además eso, que son una parte del texto. Entonces, si lo comparamos con una versión entre comillas completa, siempre va a tener alguna diferencia. Entonces, como se dice coloquialmente, para comparar manzanas con manzanas, voy a tratar de hablar de las versiones tanto en inglés como en español del texto completo o lo que se considera completo en la actualidad. Entonces, en inglés tenemos la edición de Ivan Norris, que está basada en el Noinbon, y tenemos la de Meredith McKinnon, que está basada en el Sankanbon. O sea, ahí tenemos una y una. Ahora bien, en español, hasta donde yo por lo menos he logrado averiguar, tenemos 3 ediciones del texto completo, que sería la peruana, hecha por Hiroko Izumi Shimono, Iván Pinto Román y Oswaldo Gavidia Canón, indican que ellos utilizaron el Noinbon por una cuestión de estilo, encontraban que el lenguaje era más elegante y que cuando tenían alguna duda consultaron el Sankanbon para complementar el texto, las glosas y los comentarios. Esa es la edición publicada por el fondo editorial de la APJ. Por otra parte, la que está publicada por Adriana Hidalgo Ediciones y traducida por Amalia Sato indica que para esa edición se basaron en la versión de Ivan Morris en inglés y la complementaron con la traducción al japonés moderno de Matsuo Satoshi y Nagai Kazuko y publicada por Shogakukan. O sea, ahí usaron una mezcla de ediciones. Y por otra parte, la publicada por la editorial Satori es una traducción de Jesús Carlos Álvarez Crespo, pero no aparece en el sitio web y yo no he visto la edición por dentro, porque acá en las librerías siempre la tienen cerradita, así que no la he visto por dentro. No sé en qué versión se basó él para hacer su traducción, pero esas serían las 3 traducciones que existen en español. Bueno, la idea de este video era dejar claro que en este caso en particular, cuando hay diferencias entre una edición y otra, tenemos que entender que en Japón también existen diferencias entre una versión y otra, y es porque los, entre comillas, originales, los manuscritos sobre esta obra que subsisten desde la Edad Media, son diferentes entre ellos. Y en distintas épocas las ediciones se han basado en alguno de estos manuscritos y eso hace que obviamente sean distintas entre ellas.
pero díganme que no es entretenido ir buscando las similitudes y también las diferencias entre una versión y otra. Léanlas todas y háganse la idea ustedes mismos. Bueno, espero que con este video dedicado a las distintas versiones de el Makura no Soushi, el libro de la almohada de la gran Sei Shonagon, les haya gustado y me despido por esta semana deseándoles a todos que tengan unos lindos días. A todos mis compatriotas chilenos les quiero desear unas felices fiestas patrias y como siempre nos vemos el próximo martes con nuevo contenido. Que estén muy bien. Bye bye.